La canción del día de hoy es Save Your Tears de The Weeknd. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Si este símbolo acá denota el valor absoluto del número real A, no es correcto afirmar que el valor absoluto de la multiplicación de A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. El valor absoluto de la suma de A más B es igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. El valor absoluto del valor absoluto es igual al valor absoluto de A. Y el valor absoluto de A sobre B es igual al valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B. Entonces, antes de resolver el ejercicio, vamos a hacer una práctica o un repaso de lo que son las propiedades del valor absoluto. ¿Listo? Entonces primero vamos a definir qué es el valor absoluto. Entonces siempre que piensen en el valor absoluto toca pensar en distancia. ¿Listo? Entonces básicamente el valor absoluto de un número no es más que la distancia que hay desde ese número en la recta real hasta el 0. ¿Listo? Entonces por ejemplo tengo aquí mi recta real, tengo el 1, el 2, el 3, el 4 y por acá tengo el menos 1, por acá tengo el menos 2, por acá tengo el menos 3. Entonces, ¿qué significa valor absoluto de 4? Cuando me preguntan por el valor absoluto de 4 no es más que qué distancia hay desde el 4 hasta el 0. Entonces hay 1, 2, 3 y 4. Entonces el valor absoluto de 4 es 4. Listo, ahora ponemos por ejemplo que el valor absoluto de menos 2. ¿Listo? ¿Qué significa el valor absoluto de menos 2? Pues no es más que la distancia que hay desde el menos 2 hasta el 0. Entonces hay 1 y 2. ¿Listo? Por ejemplo, ahora, ¿qué es el valor absoluto de menos 3? Justamente pues sería la distancia que hay desde menos 3 hasta el 0. Entonces tendríamos 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, como ven, una característica común es que el número siempre es positivo porque estamos hablando de distancia. Y de hecho podemos encontrar un patrón bastante sencillo de ver, que es lo único que es el valor absoluto no es más que si el número es positivo lo deja quieto. Por ejemplo, el valor absoluto de 4 es 4. Ponemos con otro valor absoluto de 3, que sería la distancia que hay del 3 al 0. Hay 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, los números positivos los deja quietos y a los negativos, ¿qué hace? Simplemente les quita el signo negativo. ¿Listo? Entonces, por eso en general el valor absoluto parece que esta definición es un poco complicada, pero no es más que generalizar esto acá. Básicamente la definición del valor absoluto es la siguiente. Esto es lo que se conoce como una definición por partes, que básicamente es que si se cumplen las condiciones toca tomar el valor absoluto de una forma y si se cumplen otras toca tomar la otra forma. Entonces esto es simplemente de la siguiente manera, va a ser x si x es mayor o igual que 0 y va a ser menos x si x es menor que 0. Y pues esto parece un poco complicado, pero básicamente ¿qué hace esto? Esto generaliza los ejemplos que ya vimos acá. Básicamente ¿qué es? Lo que nos dice es, si x es mayor o igual que 0, es decir, si x es un número positivo o el 0, básicamente lo deja quieto. Entonces lo que vemos acá, por ejemplo, el valor absoluto de 4 es 4. Como 4 es un número positivo, básicamente ¿qué me dice esto de acá? Que el valor absoluto de ese número pues va a ser el mismo número. ¿Y qué pasa con esto de acá? Pues básicamente me dice que si el número es negativo, el valor absoluto es menos x. ¿Y por qué? Porque pues si x vale menos 3, ¿cuánto vale menos x? Pues menos x es menos 3, que es 3 positivo. ¿Listo? Entonces ya sabiendo lo del valor absoluto, ¿qué significa? Vamos a ver algunas propiedades que cumple. Como adelanto les doy que el valor absoluto se comporta muy bien con la multiplicación y con la división. ¿Listo? Entonces la primera propiedad es bastante clara, que el valor absoluto es mayor o igual que 0, porque justamente hablamos de distancia. ¿Cuál es la menor distancia que puede haber? Pues el 0, porque ¿qué distancia hay del 0 al 0? Pues 0, porque no me estoy moviendo. ¿Listo? Entonces la distancia siempre es positiva, entonces por eso el valor absoluto de un número siempre es, o de una expresión siempre tiene que ser mayor o igual que 0. No puede ser nunca negativa, porque no tenemos distancias negativas. La segunda, básicamente nos dice que la única forma de que un valor absoluto de 0 es que lo que haya adentro es 0, ¿no? Y pues es claro, porque justamente vimos que la definición geométrica es que el valor absoluto de algo es la distancia que hay desde ese punto al 0. Entonces pues la única forma de que esa distancia sea 0 es que el punto sea 0. Listo, la tercera es que el valor absoluto de un número es igual al valor absoluto de su puesto. Y pues lo podemos ejemplificar, digamos, valor absoluto de 3 es igual al valor absoluto de menos 3. ¿Listo? Porque ya vimos que lo que es el valor absoluto es quitar el signo. Entonces esto me va a quedar 3 es igual a 3. Entonces esto también es verdadero ahora. Estas dos son quizás las más importantes, la cuarta y la quinta. Y es que el valor absoluto se comporta muy bien tanto con la multiplicación como con la división. Básicamente lo que nos permite es dividirlo. Entonces tengo valor absoluto del producto de dos cosas, puede ser el valor absoluto de una cosa por el valor absoluto de otra cosa. Y de igual manera funciona con la división. Si tengo valor absoluto de A sobre B, entonces va a ser valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B. Básicamente lo que me dice es que lo puedo partir. Entonces, por ejemplo, valor absoluto de menos un cuarto. Esto pues, ¿qué sería? La distancia desde menos un cuarto a 0, que es un cuarto. ¿Listo? Y si ya no lo queremos ver de forma geométrica, ¿qué es? Pues quitar el signo. Entonces me está diciendo esta propiedad que tenemos que tener valor absoluto de menos 1 sobre valor absoluto de 4, ¿no? Y valor absoluto de menos 1 es 1 y valor absoluto de 4
es 4. Entonces ahí se cumple esa propiedad. Ahora, con la suma y con la resta no funciona tan bien, ¿listo? Y es lo que vamos a ver en la propiedad 6 y en la propiedad 7. Con la suma y la resta no tenemos igualdades sino desigualdades, ¿listo? Entonces iniciemos con la suma. Si tengo el valor absoluto de la suma de dos cosas, eso va a ser menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Y nosotros podemos decir, ¿pero por qué? Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si A vale menos 1 y B vale 1? ¿Listo? Entonces, si esto pasa, menos 1 más 1 me da 0. Y valor absoluto de 0 es 0. Y si reemplazo aquí me daría valor absoluto de menos 1 más valor absoluto de 1. Valor absoluto de menos 1 es 1 más valor absoluto de 1 es 1, me da 2. Entonces, como ven, 0 es menor o igual que 2. ¿Listo? Entonces, por eso toca poner la desigualdad. Con números positivos, sí va a dar lo mismo. Es decir, tengo 2 más 3 aquí dentro, pues me va a quedar 5 y me va a quedar menor o igual que el valor absoluto de 5. Pero con números negativos, cuando trabajo con números negativos y positivos, ahí es cuando la cosa se pone un poquito más complicada, ¿listo? Entonces por eso toca la desigualdad. Y si queremos trabajar con la resta, funciona la misma desigualdad, pero en sentido contrario. Es decir, A menos B va a ser mayor o igual que A, el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. ¿Listo? Y la octava, básicamente me dice que si tengo un número elevado a una potencia, pues es lo mismo que tener el valor absoluto del número y eso elevarlo a la potencia, básicamente. ¿Listo? Entonces ya que conocemos estas propiedades, pues aquí podemos descartar fácilmente pues las opciones que son correctas. ¿Listo? Entonces ya vimos que esto es correcto, la multiplicación se comporta muy bien, listo, la división también, y pues queda la duda de estas dos. Entonces pues ya sabemos que la B es la respuesta correcta porque justamente aquí nos están pidiendo cuál de estas propiedades no se cumple. Y ya vimos que para la suma no funciona tan bien como con la multiplicación y la división, y aquí tocaría poner un menor o igual. Entonces esta sería la respuesta correcta. Ahora, ¿por qué la opción C sí es correcta? Pues porque si tenemos, digamos, A vale menos 3. Básicamente esto nos está diciendo que el valor absoluto del valor absoluto es igual al valor absoluto del número. ¿Listo? Entonces esto tendría que ser igual al valor absoluto de menos 3. Vamos a ver si es cierto. Valor absoluto de menos 3, recuerden que siempre hacemos de la operación más interna a la más externa. Entonces, valor absoluto de menos 3 es 3. ¿Y cuál es el valor absoluto de 3? Pues 3. Y aquí valor absoluto de menos 3, pues es 3. Y como ven, 3 es igual a 3. Entonces por eso se cumple. Ahora, ¿qué pasa si no me sé las propiedades? Pues justamente uno lo que buscaría es dar ejemplos y ver con cuál de esos ejemplos pues fallan las propiedades. Entonces siempre que vayan a hacer un contraejemplo, eso se llama un contraejemplo, que básicamente es encontrar un ejemplo que hace que una afirmación sea falsa. Eso es un contraejemplo. Entonces siempre en valor absoluto les aconsejo que trabajen con un número y su opuesto. ¿Listo? Entonces por ejemplo, digamos que A vale menos 3 y B vale 3. ¿Listo? Siempre este es como un buen consejo para trabajar contraejemplos, para buscar contraejemplos con valor absoluto, porque justamente este menos de acá hace que pues ocurran cosas interesantes. Entonces, iniciamos con la primera. Dice valor absoluto de menos 3 multiplicado por 3. Entonces hagamos eso ahí. Primero la operación interna, menos 3 por 3 me da menos 9. Y valor absoluto de menos 9 es 9. Listo. Y eso tiene que ser igual al valor absoluto del primer número multiplicado por el valor absoluto del segundo número. Entonces esto sería valor absoluto de menos 3 es 3 por valor absoluto de 3, que es 3, me da 9. Listo, entonces parece que si cumplamos con la segunda, me dice que el valor absoluto de menos 3 más 3 es igual al valor absoluto de menos 3 más el valor absoluto de 3. Menos 3 más 3 me da 0. ¿Y cuál es el valor absoluto de 0? O sea, la extensión de 0 a 0, pues 0. Valor absoluto de menos 3 sería 3 y valor absoluto de 3 es 3. 3 más 3 me da 6, me da diferente y por eso podemos ver que falla. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta aquí sería la B y recuerden aquí siempre es importante el no. ¿Listo? Tengan cuidado con ese no porque pues nosotros podríamos pensar que aquí nos están pidiendo por la propiedad que es correcta, pero no, es el contrario, nos están pidiendo por la que justamente no se cumple. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.